La idea con estos videos básicamente es revisar los dos pares craneales que tenemos pendientes. Esta primera presentación será sobre nervio accesorio o par 11 y en un siguiente video revisaremos el nervio glosofaríngeo o par 12, que estaré subiendo también a la misma plataforma y que podrán revisar de manera asincrónica tanto el video del par 11 como el video del par 12. Entonces cabe recordar que el nervio accesorio, considerado como uno de los pares craneales, el par número 11, tiene un componente netamente motor, por eso se denomina como motor branquial o eferente, y básicamente se encarga de inervar los músculos esternocleidomastoideo y las fibras superiores del músculo trapecio. Mucho cuidado con esto, solamente las fibras superiores. Recordemos que el trapecio tiene tres porciones, él se inserta, él tiene más o menos esta forma, acá vendría hacia el cuello, y este músculo entonces se va a dividir en tres porciones, una porción superior, una porción media, ya lo miraremos en un mejor esquema, y una porción inferior. Él únicamente se encarga de esta porción superior. ¿Listo? ¿De dónde proviene este nervio? Del núcleo accesorio o el núcleo espinal de la médula espinal como origen aparente, ¿sí? Recordemos que este es un músculo voluntario, esta información proviene directamente de la corteza. Entonces recordemos, aquí tenemos en esta primera imagen tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Recordemos que este músculo, pues como su nombre lo indica, de acuerdo pues a los orígenes y sus inserciones, tenemos que viene desde el proceso mastoides, ¿sí? Se dirige desde la clavícula, en este caso, en esta porción clavicular, ¿sí? Y tenemos una porción externa, por esa razón se llama esternocleidomastoideo. ¿Cuáles son las acciones o las funciones de él? Él va a generar una rotación contralateral, ¿sí? Una rotación contralateral, va a generar de la cabeza, va a generar además una inclinación homolateral hacia el mismo lado de donde está el músculo, inclinación homolateral, y esto es cuando hay una contracción de uno de los dos lados. Entonces puede girar la cabeza del esternocleidomastoideo del lado izquierdo, en este caso tenemos el lado derecho, el del lado derecho, ¿sí? Va a generar una rotación hacia el lado izquierdo de la cabeza, y este mismo lado va a generar una inclinación hacia este mismo lado, o sea que él va a traer la cabeza hacia este lado de acá. Y cuando se contraen de manera bilateral, ¿sí? Entonces de manera bilateral, él va a generar extensión del cuello, o sea que va a llevar la cabeza hacia atrás. ¿Listo? Esta es digamos que las funciones del esternocleidomastoideo. También tiene una función ventilatoria, elevando estas primeras porciones de la clavícula y las primeras costillas, aunque pues ese no tiene, va hacia las primeras costillas, entonces hace una elevación de estas estructuras y por eso se considera un músculo de la inspiración, pero es un músculo accesorio, solo en situaciones de dificultad respiratoria. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces el trapecio. Entonces mira lo que decíamos, es un músculo en forma triangular que se divide en tres porciones. Una primera porción que viene hacia este nivel, que sería la porción de las fibras superiores. Tengo una porción media que viene a nivel escapular, que en este caso sería la media, y este triángulo inferior sería la porción inferior. El nervio accesorio se encarga básicamente de inervar esta porción superior del músculo trapecio. ¿Listo? Funciones de este, entonces hace una elevación, que se me puso lenta la. Entonces hace una elevación de los hombros, ¿sí? Cuando se mantiene fijo este punto, pero cuando se mantiene este punto de inserción fijo, él hace una inclinación una rotación de la cabeza con una extensión. Entonces él lo trae, él lo rota y lo extiende la cabeza. Aquí tenemos entonces la médula espinal. Entonces vamos primero a identificar estructuras. Esta capa más externa que tenemos acá, pues esto que tenemos acá, todo esto es dura madre, ¿sí? Son envolturas de la médula espinal. Entonces tenemos que esto es dura madre, esto acá, esta porción azul, esta porción como café amarillosa es aracnoides. Entonces tenemos aracnoides, dura madre, ¿sí? Y fíjense, este dato es muy importante, miren estos ligamentos
que unen la médula a partir de la capa más estrecha con la médula, que es esta capa café que vemos acá, que sería la pía madre. Entonces tenemos pía madre, aracnoides, dura madre, y miren cómo unas extensiones de esta pía madre se adhieren a la cara interna de la dura madre, y estas extensiones y estos puntos de adhesión se denominan ligamentos dentados. O sea, tengo un ligamento dentado acá, se forma un arco, ligamento dentado, se forma un arco, ligamento dentado. Entonces, ¿quiénes terminan formando el ligamento dentado? Una extensión de la pía madre que se une a la aracnoides, ¿listo? De las meninges de la médula espinal. ¿Claro hasta allí? Ahora, quiero también que identifiquemos aquí dos puntos importantes. Esto que tengo aquí son las astas anteriores, asta anterior, y estas serían las astas posteriores, ¿sí? De aquí entonces saldría el componente motor, la raíz motora, aquí saldría la raíz sensitiva, ¿sí? Pues en este caso llegaría la raíz sensitiva, aquí tenemos el ganglio sensitivo, este que tenemos acá sería el ganglio sensitivo, y fíjense cómo se forma la raíz nerviosa de este nervio periférico, ¿sí? Y lo que quiero que entiendan es que estos son los segmentos cervicales. Entonces aquí tenemos, este sería C1, ¿sí? C2, C3, C4, C5. Entonces yo podría simplemente dividirlos de acuerdo a los espacios que tengo acá. Entonces tengo C1, C2, C3, C4, qué pena ahí un poco torcido. ¿Listo? Este sería más o menos como acá. ¿Listo? Entonces tengo unos segmentos, y de estos segmentos va a salir obviamente su raíz nerviosa. Pero ¿qué pasa? La información que viene proveniente de corteza entra a la médula espinal. Fíjense que aquí está entrando a través de interneuronas que están haciendo sinapsis en los núcleos. Entra, ¿sí? Desde la corteza motora del mismo lado, entra a la médula espinal, ¿sí? A cada uno de estos segmentos medulares, ¿sí? Y fíjense cómo el nervio, ¿sí? Sale por la parte lateral, pero por detrás del ligamento dentado, ¿sí? Y por detrás de la raicilla motora, ¿sí? Entonces aquí tengo la raicilla motora, y este es el nervio accesorio. Entonces miren que él sale del segmento C5, del segmento C4, del segmento C3, del segmento C2 y del segmento C1, ¿sí? Para formar esto que tenemos aquí, que ya sería el nervio accesorio, que proviene ¿de dónde? Del núcleo espinal. Entonces estas células, estas neuronas que están entrando acá desde la corteza motora, entran, ¿sí? Se unen acá a esto que tenemos acá, que sería el núcleo espinal o el núcleo del accesorio. O sea, esto que tenemos aquí sería el núcleo del accesorio, y a partir de este núcleo del accesorio es donde salen las raíces que van a complementar y a formar el nervio accesorio. ¿Listo? Entonces fíjense que es diferente a la raíz del nervio periférico. Es totalmente diferente. De aquí ya se vendría a formar lo que es el plexo cervical, y esto que tendríamos acá entonces ya sería, está ascendiendo, sube a buscar el canal, a buscar el foramen magno, que ya lo vamos a ver, para salir a través del cráneo. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde proviene o cuál es el origen aparente del nervio accesorio? Entonces tenemos que este nace desde el bulbo raquídeo. Entonces vamos a ubicar el bulbo raquídeo como toda esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Aquí tenemos la oliva, miren la oliva, las pirámides, ¿sí? Tenemos la oliva, y detrás de esta oliva vamos a tener el surco retroolivar, ¿sí? El surco retroolivar, que es esto que tenemos acá. Entonces todo sería, detrás de esto estaría el surco retroolivar, y de este surco retroolivar entonces fíjense cómo vienen saliendo las raíces, los filamentos, para formar el nervio accesorio, que sería este que les estoy señalando acá. ¿Listo? Entonces, origen real, bulbo raquídeo, surco retroolivar de los segmentos C1 a C5. Aquí lo podemos ver mejor. Entonces vamos a ubicarnos. Este sería el bulbo, esto que tenemos acá sería el bulbo, ¿sí? Aquí tenemos la oliva, en este caso la oliva,
Y detrás de la oliva estaría el surco retroolivar, ellos vendrían saliendo desde acá, entonces aquí saldría la raíz C1, C2, C3, C4, C5, y en algunos casos, ¿sí?, alcanza hasta C6, entonces podríamos decir que nace de C1 hasta C5, pero que en algunos casos este podría incluso formar también parte la raíz de C6. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos nuevamente, entonces miren, vienen descendiendo desde la corteza cerebral hasta el núcleo del nervio accesorio o el nervio trigémino, ¿sí?, que sería este amarillo que tenemos acá, este sería el núcleo espinal o el núcleo del accesorio. Pero un segundito, borro esta. Ya no quiere salir. Entonces aquí tenemos el núcleo del accesorio, que sería este que estoy punteando acá, este amarillo. Y fíjense cómo las fibras que están descendiendo se interconectan al núcleo, pero de inmediatamente a través de una neurona pasan a colaborar para formar el nervio accesorio. Entonces miren que él asciende. Aquí tendríamos el agujero magno o el foramen magno, que es este que tenemos aquí en el circular. Él entra, ¿sí?, a la porción retrocraneana o la fosa craneana posterior, y sale a través de la foramen yugular. Entonces aquí tendríamos el foramen yugular, pero hay una situación bien particular. Cuando él pasa el agujero magno, él se une a las fibras del nervio vago, ¿sí?, y pasan juntas a través del foramen yugular. Apenas pasan o atraviesan el foramen yugular, sigue aquí como nervio vago, pero hacia atrás discurren las fibras del nervio accesorio que se meten a la parte más medial, ¿sí?, del músculo esternocleidomastoideo, y pasa hacia atrás para inervar el músculo trapecio, la porción superior del músculo trapecio. Entonces miren, aquí solamente tenemos el esquema de la porción superior del músculo trapecio. Aquí tenemos la clave. El nervio accesorio es un nervio relativamente sencillo, es un nervio que su función es demasiado específica, por esta razón hace simple el aprendizaje de este. Importante es el sitio de la lesión, es el sitio pues de donde emerge, es los músculos que tiene a su cargo, que tiene la responsabilidad pues de generar este componente motor, y sobre todo de reconocer las patologías que están asociadas a este. Entonces la invitación es, y colgaré un ejercicio de 2 preguntas en el campus virtual donde podamos desarrollar estas patologías. Entonces quedamos pendientes al video de nervio glosofaringeo y muchas gracias.